también contribuye de manera muy importante para que pues pueda avanzar la anatomía patológica. Entonces realmente ahí eso es como eventos muy muy importantes. Jean-Baptiste Morgagni lo que hace es que también dice, pues habla de las entidades morbosas y la observación de los enfermos. Entonces realmente a él lo que le podemos atribuir y por lo que es tan importante es como una idea que continúa con el tiempo de manera muy desarrollado a través de, digamos, la anatomía patológica, funda pues realmente lo que es la correlación clínico-patológica, lo que ya había hecho, por ejemplo, la parte que ahorita les contaba del estómago y que lo había hecho pues el otro personaje, pues que lo había hecho pues digámoslo aquí Antonio Vieni, pues lo hacía todavía pues más mágico religioso. En el caso de Morgagni y algunos otros personajes que incluso cooperaron con él, pues la verdad es que él ya habla de esto. Sin embargo, pues por el tiempo en el que se desarrolla, que si bien ya es más adelante en 1600, pues tampoco era muy bien visto que tocáramos tanto a los cuerpos y demás, o sea, tenía cierta situación, ¿no? Entonces, realmente, pues, imaginen Italia, el contexto, pues, digamos, de la religión y todas estas cosas, pues, no era como que dijeran, yo ayer hice 5 autopsias, 10 autopsias y dijeran, bravo, qué padre. O sea, la verdad es que era una práctica que avanzaba poco a poco para ir venciendo estas barreras que tenía a su vez la sociedad. Entonces, la verdad es que, pues, es como bastante interesante el cómo se va dando. Por ejemplo, él fue pues discípulo de Malpighi, de Valsalva, entonces esos nombres como que nos suenan, ¿verdad? Entonces realmente era un tiempo pues padre, pero a su vez era como una práctica que todavía podía ser en algún momento pues incluso penada en algunos lugares, controvertida, eran atacados, o sea, no era como que qué padre. En el círculo científico sí, pero fuera de él pues no era como tan bien visto el tocar estos cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí ya era como un poquito más, ya estamos en 1600. Y bueno, aparece este otro personaje. Este personaje nos da una idea, por decirlo así, y nos da un concepto bien interesante que es el de los tejidos. Pero si ustedes lo ponen en internet, la verdad es que en ese tiempo todavía no había algo, que es el descubrimiento del microscopio. Javier Bichat hace esas mismas observaciones, pero se da cuenta que diferentes partes del cuerpo humano reaccionaban diferente a algunos estímulos, a procesos que eran comunes, una misma enfermedad, y decía, bueno, pues yo voy a dividir esto, y hace esta teoría de tejidos, les da estas características. Sin embargo, pues en su teoría de los 21 tejidos, pues todavía él los describe, pero no tiene un microscopio. El microscopio pues realmente todavía no era como lo conocemos. La verdad es que el microscopio ha tenido poca evolución en el sentido más estricto. Entonces, la verdad es que fue un buen trabajo, pero pues todavía no era... Espérame un segundo, es que les quiero decir el año porque no me acuerdo. Y no se los puse. Bueno, el microscopio, pues rudimentario, estaba en 1590. Sin embargo, Javier Bichat no lo usa para hacer esta descripción. O sea, todavía no era así como, wow, qué padre. O sea, no lo hizo así. O sea, lo hizo más a través de la observación. Y aquí aparece el que para muchos es considerado el padre de la anatomía patológica moderna. ¿Por qué? Pues porque él introduce el concepto de célula. Aguas, acabo de decir introducir, porque por ahí hay una controversia que habla que es otro personaje que se llama Robert Hooke, que Robert Hooke es el que hace también la observación de la célula, pero dicen que pues esto pues es retomado por Rudolf Virchow. Entonces realmente pues por ahí está una como controversia. Sin embargo, Rudolf Virchow tiene la fortuna de ser pues alemán, bueno, en ese tiempo pues esa parte que era Alemania y demás, entonces como que él era un rockstar de la medicina, entonces todo el mundo le hacía
hace caso cuando él dice hay una estructura que es la célula y resulta que pues nosotros vamos a centrar el estudio de las enfermedades y vamos a quitar todos estos conceptos de creer que es algo mágico, místico, religioso, y el fundamento está en la célula. La célula es la unidad que da origen a su vez al resto, tejidos, y reacciona de manera diferente a los estímulos y es el origen de las enfermedades. Entonces ahí se da el gran salto de la anatomía patológica y empieza a ser como ahora la conocemos, con esta, este personaje, realmente esta patología que se conoce ya como, digamos, más científica, esta parte, pues, que ya es una patología, pues más moderna, digámoslo así, es una patología aquí que ya es tisular, ¿sale? Entonces la teoría de hablar ya de la célula, pues la verdad es muy, muy importante. Está pues ya esta parte, ¿no? La patología tisular, ya ahí es el siglo XIX. Entonces vean cómo realmente del siglo XV al XIX pasó mucho tiempo para ir dando estos pequeños saltos, pero tiene que ver con el contexto, yo por eso se los decía, que tiene la humanidad misma, no es como que, ay, bueno, yo ahorita puedo decir esto y todos lo aceptan mañana, no es como hoy que pues podemos emitir algo en las redes sociales y se vuelve viral, ¿no? O sea, no es como que, ay, Rudolf Virchow acaba de publicar en su muro, pues que la célula, pues no, era muy lento el avance, se daba a través de la construcción del conocimiento poco a poco y basado en el método científico, la primera pregunta, el por qué, etcétera. Entonces, si se fijan, sí es importante saber esta parte de la historia. Si bien ahora le preguntamos muchas cosas a la inteligencia artificial, nos contesta de manera súper padre, la verdad me encanta, pero pues tenemos que seguir como cuestionándonos. Ellos lo hicieron y así fueron avanzando. Yo, por ejemplo, siempre les digo, pues no creo que pues Lenneke y las ondas clínicas pues haya dicho, ay, sí voy a hacer esto y ahorita creo el estetoscopio, ¿no? Entonces, realmente pues fue a través de una necesidad y fueron cubriéndolo. Y ellos tenían una idea y usaban el método científico. Y bueno, pues hasta esa parte pues vamos a entrar a la parte, digamos, de que se vuelve científica la patología y se parece ya mucho a cómo lo practicamos. A veces nos burlamos y decimos, no, pues es que casi parece en México que seguimos practicando en el tiempo de Rudolf Virchow. Entonces, la verdad es que a veces sí. Y bueno, pues acá les voy a enseñar algunos personajes y voy a dejar afuera muchísimos otros. Pero bueno, estas dos fotografías considero que son bastante importantes. Si bien voy a dejar fuera a muchos otros, que me perdonen por favor. Pero bueno, aquí está, digamos, personajes modernos. De este lado, primero tenemos a Loren Ackermann. Y bueno, pues Ackermann ya es un anatomopatólogo que es el que fundamenta y da las bases de la práctica de lo que ahora conocemos como la anatomía patológica quirúrgica, que es lo que nosotros hacemos en los hospitales. La verdad, ahorita vamos a hablar más adelante de la práctica de la autopsia, que es algo que ha entrado desgraciadamente en desuso, porque pues no es una práctica, pues digamos que a pesar de la en la que vivimos, pues no es una práctica que se realice pues todos los días, miles de veces, con todos los recursos, o sea, sobre todo en países como el nuestro, la verdad es que a mí me es traumático eso. Sin embargo, países incluso desarrollados no lo hacen, porque dicen, bueno, para eso yo ya tengo la autopsia scan y meten el cuerpo ahí al tomógrafo, pero pues realmente eso no, o sea, realmente es como que muchas cosas que cada quien va interpretando, pero bueno, vamos ahorita a hablar también de eso más adelante, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Ackermann, él lo que fundamenta es la práctica de la anatomía patológica quirúrgica. Y bueno, pues es necesario mencionarles algunos eventos, porque más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del estudio transoperatorio. Entonces, el estudio transoperatorio no fue creado por el doctor Ackermann, ya venía de más atrás y bueno, pues la verdad es que pues el doctor Walsh desde 1884 ya había hecho el fundamento del corte congelado, pero bueno, son personajes como el doctor Ackermann que tienen un salto, digamos, pues en el pensamiento y formalizan muchos de los conceptos y bueno, pues en algún momento se les llega a atribuir algunas cosas, pero bueno, pues realmente él es el padre de la patología quirúrgica moderna. Y del otro lado tenemos un personaje que seguro ustedes han escuchado de él. Este personaje se llama Santiago Ramón y Cajal. ¿Alguien ha escuchado de Santiago Ramón
Ramón y Cajal. Bueno, pues él es como el padre o el abuelito, digámoslo básicamente, de la anatomía patológica, pues digamos, hispanoamericana ya, porque él era español, era catalán. Y bueno, realmente él le dan un premio Nobel, pero no se lo dan tanto por la parte de la anatomía patológica. Él es el que describe las células intersticiales que están en el intestino, células intersticiales de Cajal por ahí, y hace unas tinciones con plata y puede a través de estas tinciones con plata pues describir y encontrar las estructuras y los axones neuronales. Entonces él hace estos descubrimientos y junto con sus colaboradores recibe un premio Nobel. Entonces realmente por ahí hay otros personajes que ahorita les voy a mencionar que han sido muy importantes, pero en el caso de él, la importancia radica en que su conocimiento, si yo como patólogo me rastreo, seguro alguno de mis maestros fue discípulo o viene de la escuela del doctor Santiago Ramón y Cajal, y eso es seguro porque yo me puedo rastrear y sé quién es mi papá en la anatomía patológica, de dónde viene él y a su vez, ¿no? O sea, los patólogos, yo siempre digo, los patólogos que tenemos linaje, sí, podemos ser rastreados, ¿sale? Los patólogos, como dice mi gran maestra, que son de pueblo, no los podemos rastrear porque ellos ya vienen de escuelas pequeñas que sí las rastreamos a las grandes, pero ya esas escuelas tienen cierto tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que la escuela de la que yo provengo, pues es el Hospital General de México, que es pues la cuna y la casa de la anatomía patológica y de muchas otras disciplinas en México. Entonces, ellos, pues realmente él sería como el abuelito de todos nosotros los que hablamos español. Y bueno, pues realmente él pues tiene esa influencia junto con muchos otros personajes que dejando fuera. La verdad es que pues aquí ya nada más les voy a hablar de otro personaje que es muy importante porque él fue discípulo directo de Rudolf Virchow y bueno, pues también trae la práctica de la anatomía patológica a México. Entonces él tiene esa importancia, ¿no? Entonces la verdad es que pues lo hago de manera muy arbitraria, que me perdonen todos los demás, pero bueno, pues es como ponerles un panorama en general. Y bueno, parte de la anatomía patológica, su historia en México, tiene que describir, perdón, es que empezó a oír un ruido, pensé que era la alerta sísmica. ¿Qué es ese ruido? No sé, pero bueno, no es la alerta sísmica. Ya el trauma, ¿verdad? No sé qué fue ese ruido allá afuera. Pero bueno, es el doctor Manuel Toussaint Vargas. El doctor Manuel Toussaint Vargas era un médico militar de origen poblano. Se considera el primer patólogo reconocido en México, porque me van a decir, bueno, es que había más. Por ahí hay otros nombres muy importantes, no menos importantes. La verdad es que con el mismo mérito o muchísimo más, porque eran como, digamos, de manera un poco cruel, digamos, eran pobres en sus recursos, pero hacían descripciones, hacían autopsias y bueno, leían lo que llegaba del viejo continente, porque no era como ahora, les repito, ¿no? Ya vieron que tardamos 4 o 5 siglos para avanzar hasta la célula, entonces está interesante eso. Y bueno, pues resulta que el doctor Toussaint fue comisionado por el gobierno mexicano para estudiar en Europa lo que se llama la higiene militar o lo que le llamaban así, que realmente era pues medicina, permaneciendo 5 años. En este tiempo, él estudia anatomía patológica en Alemania. Es discípulo directo de Rudolf Virchow. De microbiología, pues conoce a Robert Koch y a Richard Petri, hay cualquiera, ¿no? Entonces, imagínense eso, convivir directamente con ellos. De hecho, quien convive también con Koch es el doctor Welch, el que habla del estudio, el que hace lo del transoperatorio. Entonces, realmente era una cuna donde el conocimiento fluía de manera muy importante en ese tiempo. Y bueno, tras su estancia en el Hospital Chatrier de Berlín, recibe formalmente su título de médico cirujano y bueno, pues él se lo da hasta el canciller Otto Bismarck, que por ahí anda en otras cosas de la historia. Y bueno, pues el doctor Toussaint fue el primer catedrático de la anatomía patológica en México, como tal, formalizado. O sea, no era que los otros no fueran como tan patólogos, eran protopatólogos porque no tenían este tipo de reconocimiento pues formal, digámoslo. Y si se fijan, ya aquí ya estamos en 1900. Y bueno, pues en México el 22 de septiembre de 1910, pues recibe su título también, ¿no? O sea, de honoris causa y demás, le reconocen su formación. Y bueno, él era un personaje influyente en la política, en la vida médica y a él le conceden
también la fundación de algo que se conoce como el Instituto Patológico Nacional, del cual les voy a mandar una lectura, porque él venía como muy optimista, muy así de todo lo que había visto en Europa, y bueno, creía que eso se podía reproducir en México. La verdad es que, oh, triste noticia, sigue siendo algo que no podemos hacer, aunque conozcamos y veamos muchas cosas fuera de este país, pues no pasa. Y en ese tiempo, pues medio pasó porque había cierto auge, si se fijan, empieza a haber ahí, y bueno, pues antes de la Revolución Mexicana, evidentemente, ¿no? Entonces, realmente esto, pues a él le fundan este instituto, que era un intento por repetir lo que él había visto, sin embargo, fracasa y se clausura en 1915. ¿Sale? Entonces, esto pues es triste, pero real. Y bueno, pues yo siempre les digo que la anatomía patológica va a estar involucrada en muchos de los eventos de avance científico, y bueno, muchos de los personajes, por ahí está Robert Hunt, o sea, realmente muchos ni siquiera eran como tal patólogos. Nace de la necesidad, por ejemplo, en Estados Unidos, de que ellos decían, bueno, pues es que yo quiero saber qué tiene esto, y se empezaron a acercar a los patólogos que había. Ay, perdón. Es que no me traje mi agüita, espérenme tantito. Ay, perdonen, o sea. Y bueno, pues hay muchos eventos que se quedan aquí afuera, pero bueno, les narré algunos como muy interesantes, digámoslo así, ¿sale? Bueno, y ahora sí, pues vamos a entrar un poquito más en materia. Hoy podríamos platicar horas y horas de la historia, hay muchas cosas que podríamos platicar. La verdad es que ya quiero cambiar esto de la historia, quiero poner algunas otras cosas más ilustrativas. Sin embargo, estos personajes, si ustedes le preguntan al ChatGPT, van a salir seguro. Entonces, y bueno, pues viene en qué año, yo ya hice ese ejercicio. Vienen eventos y le ponen la pregunta al ChatGPT, nárrame la historia de la anatomía patológica con los eventos más importantes. Y les va a poner el año donde, por ejemplo, se descubre el microtomo, y les divide las eras, así, ¿no? Entonces está padre, échenle ahí la pregunta para que hagan ese ejercicio. No estoy peleada con eso, créanme, está padre. Y empiezan a buscar y a buscar y a buscar, y entonces empiezan a caer así y dicen, ay, sí es cierto, creo que esta idea no era tan o sea, es interesante. Pero bueno, esto es lo que yo les quería contar, y bueno, vamos a entrar un poquito más ya a la parte de, pues digamos, en materia. Quería contarles de la historia, a pesar que la historia creo ni viene en su temario, pero para ver de dónde venimos y a dónde llegamos es importante, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no es una materia que realmente pues vuelvan a ver como tal, está inmersa en su práctica, pero no se vuelve a ver como tal así, ¿no? Entonces, a mí me gusta enseñarles de dónde vengo yo, porque yo soy patólogo, y pues a veces digo, muy orgullosa de hacerlo, sí, pero pues a veces digo, híjole, cuestionable el asunto también. Siempre preguntan, ¿tú serías patólogo otra vez? Sí, híjole, tal vez no. Yo tal vez no. Yo en mi vida profesional en algún momento pensé en ser pediatra, entonces, y después me volví patólogo pediatra, entonces pues ya lo cumplí de algún modo. Pues sí, ver a niños, digámoslo de algún modo, ¿no? Pero bueno, yo siempre les digo, la anatomía patológica es muy fascinante, pero no lo recomiendo para cualquiera, ¿sale? ¿Por qué? Porque en nuestra práctica médica vamos a ver cosas que no son, pues, digamos, a veces tan edificantes, y a mí sí me gustaba que los pacientes me saludaran de repente, me dijeran hola, o dijeran gracias, ¿no? Y eso no lo hacen las laminillas, no lo hacen los muertos, porque gracias a Dios no lo hacen. Imagínense que un muerto me dijera gracias, no, ¿verdad? Entonces realmente pierdes esa parte de contacto humano, y esto fue por cómo se evolucionó y se fue separando. Esto fue bueno para el crecimiento de nuestra disciplina, la anatomía patológica, pero fue malo para la parte humana que deriva de la formación del patólogo. Se va aislando. Entonces el mismo hecho de irse aislando le resta en determinado momento importancia. La personalidad del patólogo es esa,
casa, estar aislado y bueno, pues ser un personaje pues sombrío. Yo no soy así, la verdad es que siempre me estoy peleando con mis compañeros. Yo no soy sombría y eso es una pelea constante, ¿no? Y les digo, lo que pasa es culpa de nosotros. Que no nos paguen como debemos es culpa de nosotros. Que no nos conozcan los pacientes es culpa de nosotros, ¿no? Entonces muchos me dicen, es que ¿por qué das clases? Le digo, pues porque yo quiero cambiar eso, ¿no? Quiero que mis estudiantes sepan a qué me dedico, de dónde vengo, cuál es la importancia de lo que yo hago y que en el futuro, cuando sean mis colegas ya y me manden todas sus piezas, todas sus biopsias, o sea, las manden a cualquier patólogo, lo hagan adecuadamente y lo hagan con toda la situación del respeto que implica, ¿no? Yo siempre se los enseño y ahorita voy a hacer un ejercicio, de hecho, de más adelante viene de cuánto cuesta practicar la anatomía patológica, ¿no? Entonces, es diferente a lo que hacen otros especialistas. Ejemplo, si ustedes son un gato, quiero ese gato. Me gustan mucho los gatos. Yo soy un gato. Aquí andan luego los míos, pero los tengo encerrados, están dormidos. Están en su recámara. Viven en un baño. Es su recámara, pero bueno, están en su recámara en este momento durmiendo. Pero bueno, ese ya está despierto. Les decía, entonces, poder pues enfocarlo de una manera que ustedes sepan qué hago yo, cómo se comunican conmigo y que yo existo, ¿sale? Y cómo les va a ayudar la anatomía patológica. Siempre les digo, la anatomía patológica ahorita, igual que vimos en la historia, les ayuda muchísimo porque les ayuda a entender las enfermedades y de alguna manera les ayuda a entender a los pacientes y a poder también ustedes explicarle al paciente, ¿no? Entonces, no siempre sus pacientes van a ser personas con un nivel de estudios pues muy elevado o universitarios. Sus pacientes pueden ser personas muy sencillas, que no hayan estudiado, que pues ustedes tengan que explicarles de manera muy simple. O sea, entonces para eso también sirve la anatomía patológica, para hacerles un esquema. Yo siempre les digo, es como jugar a la lotería, al memorama, nada más que con un poco de conocimiento. Decía mi maestro de ortopedia, el doctor Estrada, ¿no? La medicina es poquito conocimiento y muchísimo de sentido común, créanme. Y yo todos los días me acuerdo de mi maestro. Entonces, así como que digo, tiene toda la razón, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Pues porque es real. O sea, con poquito conocimiento y ahora con tantas herramientas que nos pueden ayudar a buscar del conocimiento. Pero si yo no tengo ese impulso de sentido común, pues olvídenlo, ¿no? Entonces, no voy a dar con la respuesta. ¿Sale? Bueno, aquí está la célula. Ustedes ya llevaron histología, ya llevaron fisiología, llevaron embrio, inmuno, ¿qué más han llevado? Bioquímica. Entonces ya saben muchísimas cosas. Acá nada más la estamos poniendo ilustrativa porque fue donde se centró ya Rudolf Virchow y dijo, pues es que es la célula. Sin embargo, él todavía no tenía un microscopio electrónico, o sea, lo dijo de manera muy genérica, algunas estructuras pues sí estaban descritas y bueno, imaginen eso en aquellos años, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí anda la estructura muy importante en la célula, que es la mitocondria, que más adelante vamos a mencionar, los componentes del volumen, a qué se dedica, ¿verdad? Entonces, cada una de las partes de la célula, esto ustedes ya lo saben. Y bueno, pues no nos vamos a quedar con la célula, digámoslo así, ¿no? Hasta la célula ahora parece algo muy grande. ¿Por qué? Pues porque si yo me voy a la parte del núcleo, pues voy a tener el material genético. El material genético que pues puede estar agrupado en los cromosomas, de ahí pues nosotros sabemos que pues la cromatina pues va a tener a la parte del ADN, de la parte pues del ARN, entonces, ¿y qué tipo de ARN, no? Entonces, realmente ahí y vamos a llegar hasta el punto donde pues lo que producen son proteínas. Entonces, es como bien interesante y vamos a estar con esta parte ya de la situación molecular. Entonces, sí vamos a estar hablando de esto porque muchas enfermedades que antes podíamos decir que tenían cierto origen o que no se les reconoció un origen, en la actualidad pues van hasta lo más profundo, que es esta parte, ¿no? Entonces ya también tiene esta evolución y podríamos hablar de algunas otras situaciones. Entonces lo vamos a ir platicando a lo largo de nuestro curso. Y bueno, pues por tanto aquí vamos a redondear la base de la anatomía patológica moderna o como nosotros la conocemos en la actualidad en la mayoría de los lugares, en todo el mundo, pues es la comprensión de los procesos celulares y moleculares, las aberraciones que van a dar lugar a enfermedades. Entonces, cualquiera de los patólogos en el idioma que hable, pues vamos a reconocer lo mismo, cambios
en la célula que se van a ver a través de la morfología. Esta morfología celular es lo básico en nuestra anatomía patológica. Y bueno, pues voy a tener mi práctica, puedo ver macroscópicamente una lesión, incluso en el paciente, y puedo ver esa lesión al microscopio y lo voy a correlacionar. ¿Por qué? Pues porque para ello, ejemplo, si yo sé que, no sé, les voy a poner un ejemplo súper común, ¿no? Del carcinoma vasocelular, ¿no? Carcinoma de piel. Y yo digo, bueno, pues es que puede ser ulcerado, se ve pigmentado. Si lo vemos, pues, digamos, de manera, pues, con el dermatoscopio, tiene una red vascular, se ve perlado. Entonces, y yo lo veo así, bueno, ya cuando me mandan a mí la biopsia, o sea, ya casi el que me la mandó, pues ya sabe que eso es un carcinoma vasocelular, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de eso y pues nosotros los patólogos sabemos cómo se ven las enfermedades, qué es lo que van a ocasionar. Sin embargo, a los pacientes pues los dejamos de ver hace un poco de tiempo, ¿sale? Entonces bastante tiempo para algunos. Hay compañeros míos patólogos que jamás en la vida dieron una consulta. Jamás, jamás. Y aún así les causa orgullo. Entonces, yo no lo diría en público, jamás. Yo sí vi muchos pacientes. Digo muchos y por eso decidí ser patólogo, ¿sale? Porque decía, ay, no, me ponía triste y soy muy así, ¿no? Entonces así como que decía, no, por favor, no quiero ver eso, ¿sale? Entonces por eso terminé en la patología, pero realmente yo sí vi muchos pacientes y así como estos maestros de la anatomía patológica, pues sí, la pregunta es por qué y demás, ¿no? Entonces a veces me hacían burla porque ya saben que yo quería hacer patología y me decían, no empieces a practicar aquí porque se morían las personas. Y entonces así como que yo decía, ay, pues no fue mi culpa, pero pues como que estaba muy salada y pasaban cosas raras. Entonces así como que decían, uy, no, y los muertos, y yo, pero no son los muertos, la verdad. Es que la anatomía patológica deben de dejar muchos de pensar eso, que pues es de muertos, ¿no? Eso lo dice alguien que no la usa como debe. Y tampoco es como de ella para qué, o sea, en México es como una práctica un poco, digamos, rara, como un poco del oscurantismo todavía. Entonces, mi labor es quitar esa parte, esa bruma, y que ustedes sepan para qué se usa. Y que el yo enseñarles parte de esa anatomía patológica, ahorita en la parte de fundamentos, ustedes digan, sí era importante, ejemplo, no sé, saber para qué era la mitocondria, porque si yo entiendo eso, pues ya puedo entender el daño celular, que por ahí una de sus compañeras ya decía, la enfermedad también se da de la falta de adaptación de la célula a algo. Entonces, eso es lo que también vamos a estar platicando. Vamos más adelante ya. Concepto de la anatomía patológica, pues es la ciencia encargada del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en tejidos y en órganos. Por lo tanto, es un auxiliar diagnóstico. Entonces, ya lo decíamos, yo sé cómo funciona esa célula, sé que se integra a un tejido, a un aparato, a un sistema y voy a ver un paciente completito. Ese paciente va a llegar ya no conmigo, va a llegar con ustedes. A veces siento feo no ver a los pacientes, pero bueno, realmente yo soy rara, ¿no? A muchos dicen que bueno que no los veo, pero yo digo, yo no lo veo, pero ha de ser interesantísimo ser como los maestros antiguos, ¿no? Que yo lo viera y que pues, por ejemplo, le pudiera tomar ahí su biopsia. Pero bueno, eso ya no pasa. Ustedes los van a ver y ahorita voy a decirles cómo me van a contar de ellos, ¿sale? Va a ser a través de una solicitud. Entonces los ven y todo y ya el paciente tiene manifestaciones muy evidentes tal vez, o llega con ustedes, y yo siempre les digo esto, los pacientes no van a verlos porque estén sanos. En México eso no pasa, o sea, van a tener un paciente al año que dice, vengo a mi chequeo anual. Los demás que van a llegar y van a decir, me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, que cree que tengo fiebre, me siento muy caliente, o así de, ay, no, ya me siento débil, o traigo a mi bebé porque no deja de llorar. Entonces, pues la verdad es que a veces ni siquiera es orgánica la cosa, pero sus pacientes van a ir con ustedes porque se sienten mal, genuinamente. No van a ir porque están sanos. Entonces eso que no se les olvide. Y la parte humana, ¿no? Tal vez no sea algo estructural ni nada de anatomopatológico. Aquí en nuestro concepto de salud de enfermedad dejamos parte fuera en todo nuestro Robbins la onda pues psicológica, ¿no? Porque dice el concepto de la OMS que es un equilibrio biopsicosocial la salud. Entonces ustedes en su consulta sí consideren eso. Va a haber pacientes que llegan con ustedes y tal vez lo que tienen es que pues están tristes, están solos y bueno, empiezan a tener pues algunos síntomas ahí y demás. Entonces eso se los dicen en psicología médica y estas ondas, ¿no? Pero siempre les digo, escuchen a sus pacientes y nunca desprecien
ningún signo, ningún síntoma, porque si ustedes dicen, bueno, pues es que creo que está mal, o pues a lo mejor tiene algo psiquiátrico, y resulta que eso es lo único que tiene la enfermedad, y ustedes no escucharon a su paciente, o no lo vieron, o no lo exploraron, pues yo jamás voy a ver nada de su paciente porque no llega conmigo y tal vez tiene un síndrome paraneoplásico y nadie le hizo caso al pobre paciente, ¿sale? Entonces, esto es bien importante, el hecho de que la materia no ve como tal al paciente, pero sí ve la correlación clínico-patológica. Yo siempre les pongo mis historias ficticias, algunas sí son reales, de llega un paciente, les dice tal, entonces hay que tener mucha atención. Si a mí me tienen que ubicar dentro de la estructura del funcionamiento de la medicina, ahorita también vamos a ver un poquito de eso, yo soy un auxiliar diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Pues yo no vi al paciente, yo les ayudo a ustedes a establecer, como ahorita en el ejemplo del carcinoma de piel, y les digo, pues esto es un carcinoma vasocelular y ya les doy su resultado. Entonces, nunca tal vez vi al paciente completo, vi una parte de él, y ustedes son los que ven a los pacientes. Estos son auxiliares diagnósticos. ¿Quién está conmigo en los auxiliares diagnósticos? Pues los radiólogos, ejemplo, el laboratorio clínico. Entonces, pues nosotros no somos médicos, en el caso de los radiólogos y de nosotros, no somos médicos tratantes. De hecho, por ejemplo, que yo practico en el ISSSTE, en la anatomía patológica, hay un reglamento y dice que yo ni siquiera casi puedo tomar una decisión ni nada sobre un paciente. Todo lo que yo haga debe de estar fundamentado en una solicitud por escrito de los médicos tratantes. Yo no soy un médico tratante, ¿sale? Entonces lo deja así como muy claro y eso a la vez está bien padre porque cualquier cosa yo digo, yo no sé, así como que con permiso, chicos. O sea, los puedo orientar, pero el paciente no es mío en el sentido de que yo pueda tomar una decisión. Sí es mío porque yo también estoy en el equipo de trabajo, pero pues yo no puedo tomar decisiones. O sea, solo voy a sugerir y voy a dar un resultado el mejor que pueda. Y bueno, pues hablar con los médicos y decir, oye, ¿ya le investigaste esto a tu paciente? Oye, me llama la atención esto. Pues, ¿estás seguro? O sea, muchas veces les decimos, ¿estás seguro? Oye, y hay un día me dio mucha risa que llegó uno y nos cuenta toda la historia del paciente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué podría tener? Y nosotros así de... Y otro que dijo una vez, ¿y entonces qué le doy? Y nosotros nos empezamos casi a reír porque dijimos, pues ni siquiera nosotros manejamos fármacos, pero tenía una parasitosis bien rara esa paciente. Entonces, la verdad es que sí, nosotros sabemos muchas cosas, pero pues no las vamos a aplicar en el paciente, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y pues este auxiliar diagnóstico requiere de muchas cosas para ser como tal, ¿no? Es parte de esto que le estoy poniendo aquí, es como una pieza de un rompecabezas para hacer esto de la base racional de la atención clínica y el tratamiento. Entonces tengo que saber los datos de la enfermedad que están sospechando, así como ahorita les puse el ejemplo de que llegan y nos cuentan o nos ponen la solicitud, así como les puse el ejemplo de que pues en el carcinoma vasocelular en la piel. O sea, es una base racional para la atención médica. O sea, ¿por qué? Porque si yo no sé el diagnóstico verdadero, ¿cómo voy a tratar una enfermedad que no tiene diagnóstico? Entonces, si no tengo diagnóstico, pues no la puedo tratar, no puedo dar un pronóstico, o sea, realmente estaría quedando muy corto, ¿sale? Hay enfermedades que no son tan fáciles, lo vamos a ver en la parte, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, o sea, pero la verdad es que la anatomía patológica sí les va a ayudar. ¿Por qué? Pues porque a veces las cosas no son tan claras. No todo es así como en las matemáticas formales, porque saben que hay diferentes tipos de matemáticas, no es 1 más 1, 2. O sea, no todo es así y el humano no es pues tan lineal, ¿no? Entonces, yo en mi formación soy médico homeópata, o sea, yo vengo a la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía. Aunque no lo crean. Yo aunque no lo crean, porque muchos no lo creen. Entonces, en la homeopatía hay unas cosas bien curiosas que son científicas, entre comillas, porque nunca se han demostrado. Siempre decimos el dogma, porque no se puede demostrar algunas cosas, pero es muy científica, filosófica más bien. Entonces, una parte se llama la individualización morbosa. Entonces, eso que nosotros reconocimos hace muchos siglos es algo que ahora se llama medicina personalizada. ¿Sale? Entonces, esa individualidad del paciente se tiene que reconocer. Lo que vamos a describir aquí aplica los procesos como muy lineales, como decir, bueno, pero cada paciente es diferente. Entonces, incluso, pues, ejemplo, no es lo mismo un hígado de una paciente muy pequeñita de tamaño que un hígado de un paciente, pues, que juega americano, así enorme. Entonces, ¿cómo va a metabolizar las sustancias la pequeñita contra uno grande? Pero pues eso no lo pensamos de inicio. Entonces cada organismo es diferente y tenemos que individualizar los procesos que van a causar las enfermedades. Entonces ustedes tienen que tener estos conceptos como siempre
ya en su cabeza decir quién es mi paciente, a qué se dedica, la parte clínica, todo esto porque me lo van a informar a mí. Y ya cuando me lo informan y me mandan una parte de su paciente, yo puedo trabajar con eso. Si ustedes me mandan una parte de su paciente a ver qué sale, pues no puede no salir nada, ¿eh? O sea, se los juro, puede pasar que no salga nada. Y nada más los voy a confundir y ustedes no van a saber qué hacer con eso y van a decir, bueno, pues ya. Yo pensaba que eso no pasaba, yo siempre decía, eso no va a pasar porque le tienen que hacer una endoscopia a alguien, le tienen que quitar un pedazo, le tienen que algo. No, sí pasa, y pasa bastante, ¿no? Así de, a ver, dime qué es casi, casi, ¿no? Entonces no se vale. En los tumores no hay pierde, porque pues si es algo que aumenta el volumen de alguna parte del cuerpo, pues decimos, ah, pues creo que sí es tal, y ahí te pongo que parece tal, ¿sale? Pero el resto nosotros no vamos a poder diagnosticar si ustedes no hacen todo este abordaje como en la historia de la anatomía patológica. La verdad aquí hice una patología, pues, digamos, muy fea, la dividí como la patología básica para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que hay patologías, sí, la anatomía patológica, cómo se practica, pues lo podemos hacer de manera post-mortem, que era lo que les decía de las autopsias. Pues puede haber autopsias parciales, donde a lo mejor un baby fallezca y lo habían corregido una cardiopatía, y yo nada más quite el bloque cardiopulmonar y pues vea si fue que falló algo en la corrección, ¿no? O alguien fallezca un tumor en la cabeza, digan, bueno, pues nada más sacan el encéfalo y bye. Entonces, o pueden ser totales. Realmente las autopsias en anatomía patológica pueden ser así. Puede ser en la parte de patología quirúrgica, que es lo que estamos ahorita describiendo en la práctica, pues digamos cotidiana, pues las biopsias, las piezas quirúrgicas. Ahorita vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver estudio transoperatorio. La citología, que pues la puedo dividir en exfoliativa, la biopsia por aspiración, la citología de los líquidos cavidades y otras. Por ahí hablaban de la patología digital. La verdad es que está cambiando mucho. Sin embargo, la patología digital en México está en ultra pañales. ¿Por qué? Porque para poder practicar patología digital tengo que tener escáner. Entonces, un escáner real de los certificados por la FDA, el más padre que hay, que por ejemplo es el de Philips, la verdad me gusta mucho. Eso cuesta 10 millones de pesos. ¿Qué hospital va a gastar 10 millones de pesos en los patólogos? Grupo Ángeles sí tiene, por ejemplo. Yo Grupo Ángeles sí tiene uno. Pero quisieron ponerlo porque lo que hacen es como maquilar casi. Yo estuve trabajando en un laboratorio que tenía 2 de esos, pero era porque el dueño del laboratorio se dedica a vender equipos médicos y cuando los vendía se dio cuenta, oye, pues estos equipos tan padres y demás, puso como un showroom ahí, hizo un laboratorio y se dio cuenta que era un negocio la patología. Entonces, no lo hizo un patólogo, lo hizo alguien que vendía equipos médicos y puso todo lo más a la vanguardia y demás, equipos automatizados padrísimos, pero eso no es lo rutinario. Es padre trabajar así, pero no es lo rutinario. Yo creo que el 1% de lo que ven en México es como tan moderno ya. Todos seguimos como Rudolf Virchow casi, con nuestro microscopito ahí todo feo. Bueno, no todo feo, al menos está todo feo, pero sí el del hospital. Entonces, un microscopio sencillo, con la minilla física, tomamos fotos con nuestro celular, etcétera, ¿sale? Por ahí yo, por ejemplo, quiero comprar un microscopio, les voy a mandar luego un link para que vean así, que está padrísimo, no está tan caro, cuesta como, ¿qué serán? Como unos 500,000 pesos, y escanea al mismo tiempo que el propio microscopio hace el barrido. Pues no es un escáner grande así enorme. Los escáneres de la minilla son más o menos grandes, hay unos más chiquitos, pero pues son como otro tipo de situaciones con una resolución muy buena. Pero ese pues a la vez va recorriendo y me va enseñando la pantalla y va creando ya la imagen virtual. Entonces mi laminilla virtual es padrísima. Hay galerías de laminillas virtuales en línea. Entonces de repente les digo, nos vamos a meter y lo empiezo a proyectar y les enseño. Entonces eso es padre. La patología digital está en pañales para muchos, pero es una realidad y el poderla practicar es padre también porque no te cansa tanto. El microscopio, por eso siempre me estoy moviendo así porque luego termino muy cansada la espalda porque estamos así. ¿Sale? No es ergonómico. Entonces la anatomía patológica está cambiando y también usamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos al microscopio, a lo mejor para mí, en una célula sí está bien teñido. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, el caso de la inmunohistoquímica. Y entonces yo digo, sí, pero si selecciono un grupo de células, que ahí ya uso mi criterio, la verdad es que es un poco trampa, pero algunos escáneres toman todo el grupo de células y ven cómo se tiñen esos núcleos. Y entonces usan un algoritmo y me dicen tantas células son positivas. Entonces eso está padrísimo.
Y bueno, eso que les narro para ustedes sería, ay, bueno, pues así pasa, ¿no? Bueno, eso pasa en el 1% de los casos, ¿sale? A veces, pues mandarlo a validar, no todos tienen escáneres, no todos tienen el programa de IA, entonces, pues es complicado todavía toda esa parte. Yo espero que, pues en algunos años sea una práctica estandarizada con patología digital. Para mí me gustaría más, la verdad, me gustaría, pero pues eso no va a pasar, yo creo. Bueno, acá no pasa. En México es muy difícil, ¿sale? Entonces la verdad es que es complicado, pero cuando ustedes sean secretarios de salud y grandes personajes, yo sé que lo van a cambiar. Acuérdense de mí, porfa. Así de sí, le voy a comprar un escáner a esos patólogos, les voy a comprar unos buenos equipos a esos patólogos para que no sufran, porque pues uno sí sufre con estos equipos. Ahorita les voy a enseñar por qué sufrimos, porque resulta que para poder ver, nosotros hacemos un proceso. Ustedes han entrado obviamente a disección de cadáveres, sí, ¿verdad? ¿A qué huele? Pues eso no es perfume. Entonces, la verdad, el laboratorio de anatomía patológica es casi lo mismo el olor, son sustancias y son potencialmente cancerígenas. Entonces, no está padre, ¿sale? Entonces, ahí cuando ustedes compran los equipos, me compran sistemas cerrados y los distribuyen a todo el mundo para que no emanen vapores y ya, vamos a estar platicando de eso más adelante. Y bueno, pues esto es como un esbozo muy general para ustedes de qué es la patología, cómo voy a estudiar esos cambios morfológicos. Vamos a hablar del proceso patológico. ¿Qué es un proceso patológico? Pues es una enfermedad. Todas las enfermedades tienen una etiología o causa. Van a seguir una patogenia. Va a haber cambios moleculares y morfológicos secundarios a ellas. Y finalmente va a haber alteraciones funcionales y que de la mano de ellas, ya decíamos, van con las manifestaciones clínicas. No le vamos a decir al paciente, creo que usted tiene un problema en una mitocondria. O sea, no, ¿verdad? Puede ser que un paciente real tenga una enfermedad por almacenamiento y pues el problema está en los lisosomas, ¿sale? Entonces, sí podría ser, pero no le vamos a decir, es que es en uno. No, está en la manifestación global, ¿sale? Entonces, la verdad es que es padre esto porque ustedes ya lo vieron a través de esta narrativa sencilla de la historia. Yo soy muy fan de Disney, entonces siempre les digo, mi historia Walt Disney, ¿sale? Entonces, tú es a la Walt Disney acá. Entonces, así. La Universidad Mickey, esa me la enseñó otro maestro. La Universidad de Mickey Mouse, esto es como la Universidad Mickey Mouse también de la patología. Entonces, realmente ustedes no le van a decir al paciente, yo le voy a explicar. No, ustedes van a tener que hacer historias Mickey Mouse para su paciente y decirle, oye, ¿sabes qué, paciente? Tú estás enfermo o tienes diabetes porque resulta que hay una sustancia en tu cuerpo, ni siquiera le pueden decir hormona, ¿no? Entonces, una sustancia en tu cuerpo que se conoce como insulina y bla, bla. Entonces, van a tener que irles explicando estos procesos, ¿sale? Entonces, si se fijan, sí es útil la materia, ¿no? Hacer así, como estos esquemas o diagramas mentales para explicar a sus pacientes. Entonces, realmente las manifestaciones es por lo que llegan. Acuérdense, los pacientes no van a verlos porque están sanos. Y bueno, vamos a ver un ejemplo, vamos a entrar en los ejemplos. ¿Qué parece esto? Que aquí vamos a jugar al llamado memorama. Bueno, ¿se acuerdan de algo así? ¿Qué podrá parecer? Díganme lo que quieran, la verdad es que no están obligados a saber qué es. Una foto, ¿qué es? Se les ocurre. ¿Qué hay ahí? Bueno. Pues están muy de cerca, pero pues... Ay, perdón. Sí, adelante. ¿Podría ser como tejido adiposo? Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está redondito en el fondo. Sí, es un diagnóstico diferencial. Muy bien, Karen. Es como un diferencial porque están redonditos, son histiocitos. Bien, bien, Karen. Entonces, acuérdense, aquí no hay respuestas equivocadas. ¿Por qué? Pues porque manejamos, y en patología es bien habitual los diagnósticos diferenciales. Entonces, así aprendí yo patología, era un esquema mental. Hay un libro que se llama Milikowski y nosotros decíamos que era el Changovsky. Veías la foto, la comparabas con lo que te enseñaban, ¿sale? Y así fuimos aprendiendo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando todavía no sabíamos nada, o sea, y digo sabíamos porque así eran mis compañeros también, ¿no? Entonces nos enseñaban, nos dejaban las laminillas y ya nosotros veíamos y decíamos, sí, ya para el otro día nos preguntaban. Y entonces era el mismo ejercicio que hago con ustedes, no hay respuestas equivocadas. Y a mí así me enseñaron, mis maestros no eran tan crueles, la verdad, algunos sí, pero la mayoría eran cool y decían, sí, pensaste que era tejido adiposo porque se ve como si fuera redondito, son histiocitos, pero aquí yo lo estoy viendo con una tinción especial. Ahorita vamos a ver qué es esto de las tinciones especiales, que se llama Wartin Starling. Aquí les llama la atención que hay algo, que hay ahí, como unos
¿Qué serán? Ya dije que son histiocitos. Piensan en el inmuno. Bueno, pues esos que están ahí son bacilos y se llaman Klebsiella rhinoscleromatis. Entonces, pues se los come en algún momento. Y bueno, el paciente del que estamos hablando, porque todo esto viene de un paciente, muy probablemente tenga una alteración en la inmunidad celular. Este microorganismo, que se llama Klebsiella rhinoscleromatis, causa inflamación porque tiene que ser reconocido. Eso es algo que vamos a ver en otra de las clases. Y en el proceso de que se reconoce y se engloba la bacteria, ustedes se acuerdan que una vez englobada se tiene que formar el fagolisosoma. Ese microorganismo tiene la peculiaridad de inhibir la formación del fagolisosoma y cuando la inhibe perpetúa la respuesta inflamatoria. Esto que vemos acá es el tejido del paciente. Es parte del epitelio respiratorio incluso que tiene metaplasia, que es un cambio que vamos a ver más adelante. Un montón de histocitos. Y de aquí, de este tejido, este caso es real, este caso lo tomé de un caso que pues yo vi cuando era residente. La verdad no he vuelto a ver uno tan bonito, entonces por eso no lo he quitado, la verdad, es muy bonito, muy ilustrativo. Bonito no decía uno de mis maestros, ilustrativo. Entonces pues a mí me llegó esto y decía tumor en la nariz. Vamos a ver, lo conseguí de internet aquí, ¿sale? Entonces yo me imagino tumor en la nariz y me imagino esto, ¿sale? ¿Qué significa la palabra tumor? En realidad, tumor es aumento de volumen, lo vamos a ver más adelante también, que pues es todo lo que causa aumento de volumen. En esta materia no tengan miedo en decir la palabra tumor, díganla las veces que quieran, no importa, ¿sale? Enfrente a los pacientes, ahí donde no, ahí decimos aumento de volumen, aquí hay un aumento de volumen. Nunca digan la palabra masa, es correcto porque masa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y viene en la traducción de los libros que vienen del inglés, pero masa en México, ¿qué significa? ¿Qué piensan si yo digo masa? Pan. Es malo. Tortilla, que es malo. O sea, realmente, cualquier cosa. Pero los mexicanos, si les decimos masa, pues así como que no está como muy cool, ¿no? No, a mí no me gusta la palabra masa, muchas veces la van a ver ahí porque la copiamos. Pero bueno, puedan decir tumor, cuantas veces quieran. A todo el aumento de volumen hay un tumor. No digan tumoración, ¿qué más dicen? Ay, no sé, hay palabras muy feas. Pero bueno, los patólogos somos muy quisquillosos con eso del uso de las palabras. Ya les puse el ejemplo del maestro Rui Pérez Tamayo y la lengua española y todo esto. Entonces realmente somos muy quisquillosos con eso. Decimos tumor. Por ejemplo, si yo dijera imagen y estuviera aquí conmigo el doctor Olvera, que ojalá su espíritu esté muy lejos, porque si no me jalaría las palabras, las patas en la noche, y diría, imagen está en la iglesia, esto es una fotografía microscópica, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en esta fotografía microscópica? Entonces yo no soy tan así, la verdad es que sí les digo, pues te usen mejor esta palabra. Entonces ahí tiene un tumor en la nariz. Yo me imaginé eso y esta la busqué yo en un artículo. Y entonces, pues seguro tenía un tumor y yo me imagino que se veía como este. Pues ustedes no vieron todo lo demás. ¿A quién vieron? Un paciente que llega con un tumor en la nariz, ese aumento de volumen, y ustedes se van a empezar a desplegar así su menú en su cerebro. Su chat GPT interno les va a decir, oye, pues creo que tienes posibilidades. Posibilidades, pues que sea inflamatorio, que sea realmente neoplásico, que sea algo muy maligno totalmente, neoplásico benigno, maligno. Vamos a ver ahorita los apartados de eso también. Entonces, así como que hacen su desplegado. Y dicen, ay, bueno, pues no estoy muy seguro, pero lo voy a interrogar. Y les voy a contar así la historia del interrogatorio. Vean las fases que están ahí arriba. Entonces su paciente, para empezar, pues le van a hacer su historia clínica y les va a decir que él pues tiene diabetes. Y pues aparte se dedica a separar residuos en un centro de reciclaje. Entonces así como que pues a veces no come muy bien, pues ustedes inferirán que a veces no se lava muy bien las manos, o sea, como que ven todo el contexto sin que les digan mucho, ¿sale? Entonces ustedes ya empiezan a hacer todo ese ejercicio y les dicen, en la parte de la clínica ustedes pueden preguntar, oiga, ¿a qué atribuyo desde cuándo usted empezó a estar enfermo? ¿Cómo empezó?
¿no? Entonces narran el padecimiento actual. En la anatomía patológica, si alguien se muere, no se llama padecimiento actual, se llama padecimiento final. Entonces, si este se muriera, es el padecimiento final. Ustedes en el padecimiento actual, su paciente les va a decir, es que fíjese, doctora Ana Karen, hace como ¿qué será? Como unos 6 meses yo empecé a estar enfermo, como que tenía como gripa. Y pues me escurría así como moquito, pero pues la verdad, pues se tomó algo, hizo algo. No, la verdad es que pues se me quitó como solo, pero de repente me ardía como la nariz, pero pues no me hacía caso. Y ya seguía así, ¿no? Y luego pues como que empecé a sentir que estaba duro, pero pues tampoco, yo seguí trabajando. Oiga, pues hizo algo. No, pues me tomé unos test. No, pues, no hizo casi nada, ya, ¿no? Y después me empezó a crecer esto. Pero como me dio mucho miedo que fuera algo muy maligno, muy feo, pues no quería yo venir. Vine porque me obligaron. Entonces, sí lo dicen así a veces, ¿no? Y ya lo codean ahí la esposa o algo así. Ah, bueno, hizo usted muy bien en venir, señor Pepito Pérez. Pues no se preocupe con lo que usted me acaba de comentar. Y pues esto, pues voy a explorarlo. Ya lo tocan, ustedes dicen, bueno, pues sí está un poco indurado, incluso se siente un poco caliente de repente, ¿no? Dicen, bueno, pues me narró una fase catarral, luego la atrofia. Esto que estoy viendo tal vez es un granuloma, porque es una reacción inflamatoria y causa aumento de volumen, ¿no? Entonces no le van a decir al paciente, usted tiene una fase catarral o de atrofia y granuloma, parece que es un granuloma. Le van a decir, es un aumento de volumen, pero para estar seguros, puede empezar a darle tratamiento. Ustedes incluso pueden empezar un antibiótico empírico o pueden tomarle una biopsia, ¿no? Entonces eso ya es de la guía de práctica clínica, tema de otra ventanilla, ¿sale? Aquí lo estamos viendo pues como un ejemplo. En el caso que a mí me llegó, pues tuvieron la duda de si se trataba o no y había tenido incluso un tratamiento empírico de antibiótico que pues no resultó, porque a veces esta cosa es resistente. Entonces así como que, bueno, pues ya llegó la biopsia y ya cuando llega la biopsia, pues yo veo todo esto. Y ya les pongo y les digo, ¿sabes? Esto que yo vi se llama rinoescleroma, ¿sale? Entonces esa bola se llama rinoescleroma. Entonces yo no vi ni al paciente Pepito Pérez, ni me contó toda su vida y toda su historia de cómo llegó a tener esta bola en la nariz. A mí me llegó este pedazo, que cuando lo vi tenía un chorro de histocitos y como yo lo teñí con mi tinción de rutina, matoxilina y osina, y vi que era un chorro de histocitos, se me ocurrió que estaba en la nariz y me acordé de mi clase y me acordé de muchas cosas y dije, ay, pues de seguro tiene un bicho, vamos a hacerle tinciones y salió, ¿sale? Entonces ese abordaje que yo hice, yo no conocía al paciente ni nada más me llegó esto acá, ¿sale? Esto que acabo de hacer yo se llama correlación clínico-patológica. Igual que lo hizo es Antonio Binivieri, igual que lo hacían los grandes maestros antes, así como empezó con Morgagni, o sea, es lo que tenemos que hacer, correlación clínico-patológica. Esta correlación clínico-patológica es el objetivo que se persigue que ustedes puedan hacer al final del curso que dura 2 lapsos, ¿no? Anatomía patológica 1 y 2. Al final ustedes pueden hacer correlación clínico-patológica de muchos procesos, viendo una fotografía, narrándoles datos clínicos muy sencillos, ustedes hacen esa correlación. ¿Por qué? Pues porque para ello, vean este árbol, siempre van a enseñarles el árbol de la medicina, la versión que quieran, pero esta es la real. ¿Por qué? Porque vean las raíces. ¿Dónde están las raíces de mi árbol de la medicina? Están en la histología, en la biología celular, en la parte genética, en la microbiología que acabamos de platicar. O sea, sabemos que existe el microorganismo, el proceso inmunológico, la anatomía, en qué parte de la estructura, ¿sale? Entonces, yo tengo que saber todas las ciencias básicas y llegar a la patología general, que es este tronquito que está aquí. Esto es lo que vamos a ver ahorita en este curso, que es patología general. En el siguiente curso lo que vamos a ver es la parte de la patología sistémica, que pues yo veo aparatos y sistemas, ejemplo en gineco, pues ya voy con los obstetras, ginecobstetras. Yo veo la parte de los pediatras y así cada uno. Yo puedo hablar con cualquiera de ellos. O sea, ya la patología sistémica está como base para hablar con cualquiera de ellos y decirles, esta enfermedad obedece a lo que quieras. Pero antes de hablar de eso, yo tengo que saber todas las ciencias básicas, si se fijan. Esa es la gran diferencia. O sea, yo
No digo que los otros especialistas no lo sepan, pero se van centrando mucho en alguna estructura. Ejemplo, los ginecólogos, pues en genital, o sea, femenino, ¿no? Y ya, o sea, realmente sabrán del eje hipotalámico hipoficiario por la parte hormonal, o sea, pero ya se centran solo en una parte. Yo estoy acá y estoy en esto. Y ya, entonces me acuerdo de muchas de estas y con ustedes pues todo el tiempo estoy repasando procesos para poder llegar a mi correlación clínico-patológica. Entonces algo que parecía así como de una bola, pues sí, hay un tumor, aumento de volumen, una masa si quieren, alguien le puede llamar. Pero bueno, realmente esta es la relación de la anatomía patológica con otras ciencias. Tiene su fundamento en las ciencias básicas y va a ser la base para el tratamiento de especialidades, para enfermedades. Entonces, a ustedes les va a llegar el paciente y no siempre es que, ay, bueno, ya lo derivo. No, eso ya se hizo como muy usual. El médico, inicialmente ustedes van a ser médicos generales, van a tener que estudiar a su paciente. E incluso con quién lo mandan o con quién lo van a derivar, depende de esa correlación que ustedes hagan. Muchas veces con estos procesos, ¿sale? Entonces es muy importante y lo vamos a estar trabajando. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues ya hablamos de la historia, de la relación con otras ciencias, del proceso patológico, un poquito del concepto de salud o enfermedad, el cómo pues es el abordaje de los pacientes. Ahí se nota que ya empieza a ser más tarde, empieza el ruido afuera. Por eso me gusta el horario de las 7. Por mí haría lo que nos hacía nuestro maestro, el doctor Olvera, y nos hacía llegar a las 6:30 de la mañana. Ajá, pero no lo hago, créanme. A mí también me cuesta trabajo levantarme temprano. Pero sí, a él le encantaba llegar cuando estaba oscuro al hospital y empezar su clase a las 6 de la mañana. ¿Sale? Y ya después a las 7 ya eras libre para irte a tu sesión o antes desayunar y después irte a la sesión que empezaba a las 8. Entonces era padre eso, pero no, es muy cruel, la verdad. Yo es muy cruel, nunca lo haría. Yo soy nocturna, ¿sale? O yo sería de las que diría que a las 10 de la noche, pero bueno, eso creo que a nadie le gusta, ¿sale? Bueno, entonces, ya decíamos que yo como en este ejemplo, lo que vi fue tejido. Entonces, ahora vamos a ver si yo puedo ver cambios morfológicos en células de manera individual. Se llama citología, ¿sale? La citología es el estudio de las células, pero esas células están sueltas. No tienen el estroma, pueden tener vasos que anden ahí también las estructuras de los vasos, pueden tener adipocitos y fue obtenido de una extremidad de ejemplo, pero la verdad es que no es tejido como tal un fragmento. Son células que yo obtuve por diferentes métodos. Los métodos, pues por ejemplo, puedo hacer exfoliación, así como lo que vemos en los comerciales de las cremas. Bueno, pues yo cepillo algo y bueno, se desprenden las células. Cuando nosotros, ejemplo, tenemos una micción, pues pasaron por todo, la parte de riñón para la producción, por el uretero, por la vejiga, y al final pues fue recorriendo todo este trayecto y desprende células uroteliales. Entonces yo puedo ver esas células que salen de ese cuerpo. Puedo tener un paciente que tenga un derrame pleural y ese líquido de esa cavidad yo tratar de centrifugarlo, obtener a las células, concentrarlas y las veo, ¿sale? Entonces, pueden ustedes quitar, ejemplo, un ganglio linfático, yo lo corto, le pongo una laminilla encima, eso se llama posición, y puedo ver esas células. Entonces, esos son los métodos por los cuales yo puedo obtener esas células. Puedo ir con un paciente y hacer una biopsia por aspiración con aguja y corte. Soy así como, wow, la BAF, la llamada BAF, ¿no? Entonces, o PAF, función aspiración. Y bueno, pues realmente, ejemplo, en tiroides es el estándar de oro para las lesiones. Entonces entramos con una agujita, la aguja corta y desprende a las células. Y yo aspiro muy poquito realmente y las extiendo en laminillas. Entonces vean, esto lo vamos a ir platicando y en la parte 2 pues se reafirma. Esto es la citología, estudiar esas células sueltas, ¿sale? Esas células tienen los cambios morfológicos, así como ahorita vimos en el rinoscleroma un pedacito de tejido, acá vemos a las células, pues, digamos, sueltas o desprendidas. ¿Cuándo empezó esta parte de la citología? Hagan así, esta maestra como molesta con la historia. La citología es el estudio de las células y sus anormalidades, y su gran historia de la citología y su salto cuántico, su evento canónico, se da con este personaje que está aquí. ¿Que quién es? George Papanicolaou, ¿sale? Que si la vida de George Papanicolaou fuera una película de esas biográficas, la verdad es que estaría padre, triste
una sección les haría llorar, así cuando llega a Estados Unidos, porque él era griego, y bueno, llega a Estados Unidos con la esperanza de practicar la medicina. Y lo apoya su esposa, o sea, está padre la historia si la buscan, es bonita esa historia. Pero bueno, George Papanicolaou tenía un colega que se llamaba Traut. Traut queda como un poco eclipsado, pero él realmente no andaba buscando ser el padre de la citología. Resulta que él hacía estudios en cobayos y quería ver cosas de ciclo endometrial y cosas por el estilo, ¿sale? Entonces, cuando hace esos estudios se da cuenta que pues no veía bien las células y dijo, ay, no las veo bien, ¿cómo le haré para verlas? Idea un método de tinción que no dijo, póngale mi nombre, pero él lo idea y se da cuenta que, pues, de acuerdo a esa tinción, las células tenían diferente afinidad de acuerdo a su forma y tamaño y las podía diferenciar. Entonces, por eso las señoras dicen, no voy a ir a hacer mi Papanicolaou. Pero la tinción es Papanicolaou. El estudio es una citología cervicuterina. Entonces, él no dijo, póngale mi nombre, pero idea la tinción y se da cuenta y tiene un tipo de serendipia. ¿Saben qué es eso de la serendipia, no? Que tú andas buscando, no sé, ejemplo, los que describieron la penicilina se les olvidaron ahí unos cultivos. Y entonces hice un hongo y ya. Entonces, ¡tarán! Igual acá, fue una serendipia. Él buscaba otra cosa y encuentra células que se veían anormales y dijo, ¿por qué en estos yo veo células que se ven con el núcleo muy grande, que el núcleo es irregular, sus contornos, esto se ve como una mitosis, o sea, y dijo, creo que estas se ven como malignas, ¿no? O sea, como que raras. Y bueno, ¿será lo mismo en los humanos? Ah, bueno, pues oye, ven para acá, esposa, ven, te voy a hacer algo en tu cervix, ¿me vas a permitir? Y háblale a tus amigas. Bueno, se lo estoy contando muy así, Walt Disney. Entonces, háblale a tus amigas. Y ya, entonces a sus amigas. Y él empieza a estudiar. Y se da cuenta que había células que se veían anormales. Y en unas de ellas encuentra que ya eran totalmente anormales. Y lo describe en un libro. Este libro se llama El diagnóstico del cáncer cervicouterino por citología vaginal. Y se vuelve muy famoso. Se publica en 1943. Muy famoso entre comillas, tampoco es que se volviera ultra famoso. Volvemos a eso de que pues no era de George Papanicolaou acaba de tuitear, bueno, acaba de poner en X que vio unas células anormales, ¿no? Entonces lo describe y demás, o sea, él no era como tan súper famoso, no era un rockstar. Entonces tarda cierto tiempo y es un método que en nuestra era sigue siendo usado. Y nos dice, esta señora, si tiene células anormales, esta señora no. Es un método de tamizaje, esta citología cervical. ¿Sale? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya habíamos hablado cómo obtenemos a las células. En el caso de la citología cervical, lo hacemos por exfoliación. Entonces aquí introducimos espejo vaginal. Obvio, antes a esto, consentimiento informado, decirle a la paciente, colocarla en posición ginecológica, explicarle qué le vamos a hacer, etcétera. Vean, voy a abrir unos guantes, voy a poner esto aquí, se va a sentir frío, o sea, todo lo que les van a explicar en clínica y en simulación, y ya, ¿no? Y bueno, puede ser con una espatulita, puede ser con un cepillito, y bueno, aquí está el cervix, que es este de acá, y ya, los obtenemos. Podemos hacer dos cosas, puede ser citología base líquida se va a un frasquito, cortamos el cepillito y ese vial se va. Con el líquido que queda ahí pueden hacer PCR para la captura de los híbridos de esto de BPH y con el liquidito que sobra concentran las células y yo las veo, salen un botoncito, citología fase líquida, o hacemos extendido convencional, que es el extendido convencional. Yo con esto que estoy quitando de aquí lo pongo sobre una laminilla, alcohol, lo ponemos a 45 grados, ya, ¿no? Entonces, listo, ya quedó. Se seca, lo mando con el patólogo, ya viene fijadito, y pues lo tiñe con la tinción que nos enseñó George Papanicolaou, que describió, y ya vemos las celulitas, ¿sale? Entonces, fácil, ¿verdad? Es sencillo, es barato, o sea, realmente el material que usamos, si lo hacemos por método tradicional, pues cuesta 10 pesos. Y eso le puede salvar la vida a una paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar aquí, hay células que tienen dos núcleos y poseen un halo perinuclear. Vean,
Y este núcleo de aquí se ve como con una muesca, es irregular. Estas son células superficiales, porque tenemos células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Y la tinción tiene diferente afinidad de acuerdo a las células. Entonces aquí vemos muchas superficiales y tienen esto. Y yo digo, ¿sabes qué? Estas células tienen cambios morfológicos que sugieren infección por virus de papiloma humano. Con esta técnica que es súper fácil y con una tinción que también es muy sencilla de hacer. ¿Vale? Entonces, y ya, yo les dije que eso tiene su paciente. Si esa paciente es una paciente joven y ustedes pues hicieron su determinación de virus de papiloma humano y ven que es un serotipo de bajo riesgo, en 8 meses las pacientes habrán eliminado la infección más del 80% de ellas. Pero si tiene un serotipo de alto riesgo y la paciente tiene inmunosupresión, pues es otra historia y podría tener más adelante un carcinoma cervicouterino. Y ustedes tendrán que hacer un seguimiento más estrecho. Entonces, el cambio morfológico aquí es bien importante, ¿sale? Que está complementado en la actualidad en saber si hay VPH o no, porque veremos más adelante que es un virus con capacidad oncogénica. Entonces, se transforman a las células. Y bueno, pues ya, vean aquí, estas quedaron desprendidas. Esta es de la misma paciente, nada más que en tejido. Igual, los mismos cambios. Aquí está binucleada, 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 irregular. Aquí está un linfocito ahí como con una mitosis acá. Y bueno, realmente madura el epitelio y es una lesión de bajo grado. Esto no lo digo yo, lo dice un sistema que se llama sistema de Bethesda, si quieren buscarlo, para que más adelante también lo comentemos. Y nos dice cuáles son los fundamentos para interpretar los hallazgos morfológicos. Y en mi reporte de citología va a decir, en este caso, lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Sale? Si no encontrara nada, dice negativo para lesión intraepitelial diagonal malignidad. Y esa es mi categoría general. Y con eso ustedes saben que la paciente está bien. Si ya dice lesión de bajo grado o de alto grado, ya la paciente no está bien. Y a categorías, ¿sale? Diagnósticas. Entonces, eso lo vamos a ver. Bueno, los que se queden conmigo lo vamos a ver más en la parte 2, pero aquí es un ejemplo. Entonces, vean cómo un procedimiento médico con información y demás llegó, yo lo hice por acá en la tinción, la citología, o me pueden mandar una biopsia, ¿no? Entonces, realmente biopsia, citología, diferencia, células sueltas, aquí células con estructura, tisular, estroma, todo muy bien. Si hay una lesión incluso de alto grado, puedo ver al estroma para ver si hay microinvasión, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que es muy importante esta parte de la patología básica. Vamos a la siguiente y ahorita ya le estaba diciendo lo de biopsia. ¿Qué es una biopsia? Pues es un fragmento de tejido vivo. No quiere decir vivo que se mueva, biológicamente viable para estudio, ¿sale? Entonces, esto ahorita vemos cuál es la importancia, ¿sale? Se obtiene para su estudio tanto macroscópico como microscópico. A veces desde la macro decimos, ay, porque esto se ve como negro y resulta que es un melanoma en la piel, ¿no? Entonces, microscópico, pues ya yo lo veo y como ustedes vieron ahorita las fotitos, yo puedo ver y diagnosticar. Tenemos diferentes tipos de biopsias. Las incisionales. Yo tengo una lesión, ejemplo aquí, yo siempre pongo las de piel porque son las más ilustrativas. Entonces, aquí está lesión en la piel y yo nada más le quito un pedacito. Ah, pues realicé una incisión y bueno, para los puristas del idioma dicen que esto no existe, pero bueno. Entonces, la biopsia incisional, así escrita, dicen que no existe, pero bueno. Y la escisión tampoco. Pero bueno, realmente es por el SC, pero no me hagan caso. La verdad es que por ahí alguien les puede corregir eso, pero busquen por qué es esa controversia en ortografía, ¿no? Porque de dónde deriva esa controversia. Pero bueno, incisión, incisional, pum, quitamos un pedacito. Lo quitamos aquí, me lo mandan, proceso histológico que ahorita vamos a platicar y lo veo al microscopio. Ahora, lo pueden tener y dicen, ¿sabes qué? Yo lo voy a quitar completo. Entonces, si hago completo, se llama excisión o escisional, ¿sale? Entonces aquí está. Y lo quito con algo que se conoce como margen quirúrgico. El margen quirúrgico verdadero lo tiene puesto el paciente. Aquí está su paciente. Y este es el que ustedes cortaron. A veces hay milímetros de separación entre 1 milímetro entre la lesión y el margen. Esto es bien importante porque yo se los voy a reportar. A veces para mí el margen está básicamente sobre o positivo, pero a lo mejor por nada es su paciente y ya cuando me mandan el pedacito que sigue ya no tiene nada. Entonces los márgenes pueden ser muy, muy cercanos y cuando ustedes hacen el corte, ahí ya quedó, ¿vale? Entonces, esto es la biopsia excisional
¿Y para qué sirve hacer biopsias? Pues ahorita ya pusimos los ejemplos con el del carcinoma de piel. Ya ustedes se habían dado cuenta que era, tal vez, en esa historia. Pues ya me dice, ¿sabes qué? Yo ya confirmé que eso es un carcinoma vasocelular. Ahora, ¿qué hago? Pues ya se lo quité y ya con eso ya lo curé. Entonces establece una terapéutica. Yo hice un procedimiento que fue diagnóstico y terapéutico en ese ejemplo. O bien, esto fuera una mama, entonces, y hacen un incisional. Bueno, pues es un carcinoma de mama. Vamos a establecer una terapéutica por tamaño tumoral y demás. Le toca neoadyuvancia, le toca quimioterapia antes de quitarlo. Observa la evolución de una enfermedad. ¿Sabes qué? Yo a este paciente le di inmunoterapia, entonces, y tiene esto, vamos a ver si tiene cambios regresivos. Entonces, evaluar resultados de la terapéutica. Es más, ya no se le ve nada, pero se lo vamos a quitar, la excisión del fragmento, por ejemplo, una mama, de esta la neoadyuvancia. Y bueno, pues ya se dan cuenta que ya no tiene enfermedad residual. Entonces, realmente aquí nosotros tenemos muchos objetivos con la biopsia. No es a ver qué sale, o sea, sin datos clínicos no es. El por qué es de los datos clínicos, el hacer estos procedimientos, pues ustedes son los que los van a hacer, el patólogo no los hace, ¿sale? Nosotros no, porque luego dicen, ay, ¿y tú le puedes quitar una biopsia? No, no puedo, a mí en lo particular no jamás, porque no soy buena, no tengo habilidad quirúrgica in vivo, ¿sale? O sea, puedo hacer una autopsia, pero esto no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, no quisiera hacerlo, la verdad siento muy feo. Iba a decir, el paciente me duele o algo así, ¿qué tal si no le pongo bien anestesia? No sé, lo que quiera. ¿Sale? Entonces yo me quito todo esto de acá, me llegan los pedacitos, listo, ¿sale? Entonces ustedes me dicen, fíjese, doctora Flor, que yo quité una biopsia, es una biopsia incisional de una lesión que estaba en el ala nasal y mide tanto por tanto la lesión en total, de márgenes tales, y pues quito un pedacito, biopsia incisional. Creo que es un carcinoma vasocelular. ¿Sale? Eso es bien importante, con que ya me den esos datos, la verdad es que yo ya tengo muchísimo con qué trabajar. Ahora sí, ya se los estuve diciendo, ¿qué necesitamos de ustedes? Que son los que nos van a solicitar el estudio anatomopatológico. Pues saber quién es el paciente, ¿verdad? ¿Quién es mi paciente? ¿Quién es en sí? El nombre, la edad, el sexo. En la práctica médica hay algo que se llama normas internacionales de seguridad del paciente. No nada más son para los que aplican el medicamento y demás, paciente correcto. Esas ondas no, también sirven para la anatomía patológica. Nos dicen quién es el paciente en todo momento. Ustedes no pierdan de vista su muestra. Esto se los digo y se los digo desde el fondo de mi corazón porque les va a servir. ¿Por qué? Porque si ustedes ya están en su práctica médica, hicieron este procedimiento y luego tienen otro paciente y no etiquetan la muestra, ¿cómo van a saber de quién es qué? Ya en pedacito muchas cosas son casi iguales. Entonces, yo estoy quitándolo, mi enfermera o quien me esté asistiendo me enseña el frasco con el membrete del paciente que tiene los datos, lo pongo dentro. Yo verifico, hago siempre verificación visual de datos, porque tiene que ser mi paciente, ¿sale? No se les olvide, paciente correcto, con datos identificables, total. La fecha incluso de nacimiento forma parte. Y bueno, aquí no se las puse, pero le ponemos fecha de nacimiento, el nombre, sexo, edad. En algunos casos vamos a tener que incluir incluso datos de pues identidad de género y sexo biológico, si es relevante para la muestra, ¿de acuerdo? Y bueno, datos clínicos relevantes para la patología, ¿sale? Ejemplo, el que poníamos, ¿no? Que aparece una lesión, ejemplo, el del rinoescleroma. Lesión en nariz, de tanto tiempo de evolución, le ponemos todo eso. Toda esa historia, ¿sale? Está mejor que me pongan los datos clínicos a que no me pongan nada, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a enseñar una solicitud horrible y van a ver que es real. Datos de la muestra, ¿qué tomé? Pues es una biopsia. ¿Qué tipo de biopsia? Incisional, excisional. Es una pieza quirúrgica. Bueno, pues hice una apendicectomía, quité todo el apéndice, estuvo así la cirugía, también le pongo ahí. Citología. Bueno, hice una citología cervical. ¿De dónde se toma? Pues sí, del cervix, con un cepillito. O sabes que era un derrame, pues yo puse una sonda de pleurostomía y obtuve este líquido, ¿sale? O, ¿sabes qué? Patólogo, yo era una lesión en tiroides, hice una aspiración con aguja fina, guiada por ultrasonido. O a ciegas. Ustedes dirían, ay, qué chismoso es el patólogo. No, sí es importante, porque si ustedes me dicen cómo lo obtuvieron, eso explica lo que yo vea en la morfología. Entonces, la aguja para entrar, el corte y todo,
Ejemplo, nos pasa con las biopsias que hacen desde la pared costal, de la parrilla costal para acá y decimos, oye, pues si tiene puro músculo, pues entró por ahí. Pues es normal ver músculo, ¿sale? Nunca le pegaron al pulmón, o sea, realmente no disecaron lo necesario y no llegaron al pulmón, ¿no? Entonces, esto explica lo que yo veo en la histología. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver más adelante que hay lesiones que son amartomas, que puede haber tejido ectópico en algún lado y bueno, pues eso ya no estaría explicado si no me dices esto, ¿sale? Entonces yo voy a estar sufriendo, ¿sale? Los eventos de metaplasia, ejemplo, va a cambiar la morfología. Teníamos un endoscopista que nada más ponía biopsia. Ni siquiera nos decía si era esófago, si era intestino, si era colon, nada, ¿sale? Entonces ya los medio educamos y ya nos ponen ahí, ¿sale? Entonces todo esto es muy, muy importante. Esto es lo que aquí con sus solicitudes se nota quién llevó anatomía patológica y quién no, ¿sale? Quien llena solicitudes horribles es que no llevó anatomía patológica. Y yo nada más digo, ay, qué feo, ¿sale? Entonces, y ya. Pero cuando lleguen sus solicitudes a cualquier servicio, digan, este sí sabe, le puso todos los datos, cómo lo quitó, qué es, y está bien. Y viene bien, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué es eso de viene bien en formol y todo el rollo. Diagnóstico presuntivo, y yo ya como patólogo, pues voy a descartar, voy a confirmar, voy a decir que ahí pues no hay alteraciones tal vez, voy a diagnosticar, ¿sale? Eso es diagnosticar. Acuérdense que por ahí hay un meme de unos periquitos que les dan un título, ¿no? Y se burlan de eso. De aprende a decir tal cosa y se gradúa. El del patólogo dice, aprende a decir inflamación crónica y se gradúa de patólogo. Entonces sí puede pasar. ¿Pero por qué? Porque lo que yo vea en su tejido, lo único que yo tenga para diagnosticar sea inflamación crónica. ¿Sale? Entonces, pues si yo no tengo datos, pues no puedo decir nada. Pero en el caso, por ejemplo, del rinoescleroma, si yo no tuviera tinciones, pondría inflamación granulomatosa que sugiere un rinoescleroma, ¿sale? No tengo tinciones, pero correlaciona con cultivos, ¿vale? Entonces ahí es bien importante, pero si ustedes no me pusieron que era la nariz, que tenía ese cuadro clínico, que hizo un tumor, pues yo voy a poner inflamación y bye. Entonces esos diagnósticos que dicen inflamación crónica no es culpa a veces del patólogo, es culpa de la falta de datos clínicos. Yo puedo diagnosticar lo que puedo ver y lo que puedo correlacionar. Si no, describo lo que vi y ya, ese es mi diagnóstico, es un diagnóstico descriptivo y se vale, ¿sale? No estoy obligado a diagnosticar cosas que pues voy a inventar tal vez, sobre todo en el contexto inflamatorio o en contextos que no sea una neoplasia. Las neoplasias, miren, la verdad es que a mí no me gustan tanto. O sea, lo que se ve es y grita que eso es neoplásico y a veces no lo grita tanto y dices, bueno, parece que o necesito hacerle esto y no lo tengo, o se lo hice y no es concluyente. Eso no es tan difícil. Es difícil cuando de plano dices inflamación y como por qué. O mandan cosas, o nos ha pasado, y nos mandan granulomas de pared abdominal, donde pacientes que ya habían operado y nunca ponen que ya los operaron. Y dices, ¿y por qué se ve esto? Pues parece un granuloma, a lo mejor ya lo operaron. Y uno ahí pensando 20 cosas. No, pues ya van, es que sí, ya lo habíamos operado. Me hubieras dicho eso. La inflamación obedece al proceso quirúrgico, ¿sale? Entonces todos esos datos, si bien son muy importantes, cómo lo obtuvieron, de quién es el dueño de su muestra, qué tiene, cómo lo obtuvieron, y ahora sí yo diagnostico. Si no tiene eso, híjole, pues ya, aprende a decir inflamación crónica y se gradúa de patólogo, así que no se olviden de eso. Para que yo pueda diagnosticar, tengo que conocer al paciente. A veces puede pasar que no traiga nada de información y a mí no me importa el lineamiento. A veces yo sí he ido con los pacientes o voy por el expediente. Entonces denme el expediente de este paciente porque yo no sé nada, no trae datos, voy a leer, voy a conocer al paciente y ya lo vuelvo a ver con esa mirada de decir, bueno, ya vi el expediente, ¿sale? Entonces eso me ayuda bastante, ¿sale? Alguna vez a mí me tocó y la verdad fui a ver a una niña y dije, no, pues esto que estoy viendo aquí es una neoplasia, nada más que tiene mucha necrosis, ¿sale? Entonces, a veces sí nos llega a tocar ver eventualmente. Pedimos obviamente permiso y demás para poder pasar alguna pregunta al paciente, porque el expediente está feo o demás. Puede llegar a pasar, sí puede llegar a pasar, ¿sale? Pero la mayoría de veces, si ustedes toman bien esta clase, en el futuro yo voy a estar muy tranquila y voy a poder diagnosticar felizmente, ¿sale? Bueno, algo que parece muy tonto, la verdad es que si yo les contara, híjole, si les enseñara, ahorita les voy a enseñar y van a ver que no pasa. Entonces, ¿qué determina la adecuada morfología? El yo poder ver esas estructuras. Hay un proceso que se llama fijación. Yo siempre les digo, si lo tuviera que explicar a un niño pequeño, es como jugar a las estatuas de marfil. Entonces, ¿qué decíamos? 1, 2,
queda así, ¿no? Entonces la célula se queda así, de cómo estaba, ¿sale? No se puede echar a perder, no puede tener muerte celular, no puede tener nada de eso. Se tiene que quedar como lo tenía puesto mi paciente, el estado más parecido. Por eso dice tejido viable para estudio, ¿sale? Si ese tejido no es viable para estudio, pues puede ser por el propio paciente que ya estaba necrótico antes. Entonces, o puede ser porque yo no lo puse en un fijador. ¿Qué es la fijación o qué objetivos persigue? Evitar la destrucción tisular o lisis. Es un proceso físico-químico por el cual se van a mantener las estructuras orgánicas en el estadio más parecido al que poseían en vida, o sea, en el paciente. Mantener estas estructuras es el objetivo, evitar la lisis, la proliferación bacteriana, da cierta solidez o dureza al tejido o material que vamos a estudiar. Esto nos importa mucho en la técnica histológica. De hecho, nuestro último paso de técnica histológica es la infiltración en parafina. La fijación detiene procesos vitales, pero en ciertas condiciones mantiene las actividades de algunos componentes moleculares. Ejemplo, si una biopsia está bien fijada con el tiempo necesario, yo puedo hacer técnicas especiales. En lugares que guardaron material de hace 40 años, incluso pueden hacer biología molecular. Vean lo importante que es, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque detuvo a esa célula, la congeló básicamente así de estatua de marfil, ¿sale? Lo hacemos a través de varios fijadores físicos por congelación, bajas temperaturas, nitrógeno líquido. Eso lo usamos, por ejemplo, en biopsia de músculo, dióxido de carbono. Permiten excelentes fijaciones. O sea, si yo quiero hacer, puedo hacer hasta histoquímica enzimática y puedo hacer un montón de cosas. Lo malo es que las morfologías no son tan buenas. O sea, fija muy bien los procesos. Puedo hacer muchas cosas, pero tiene artificio por la propia congelación. Eso que estamos viendo ahí en esta fotografía en acercamiento es algo que se conoce como criostato. Es lo único malo es que no, de ser en línea, que no podemos conocer en vivo el laboratorio. Les enseño fotos y a veces así está, tomo un videíto y eso. Pero bueno, este criostato lo que hace es que está a menos 27 grados. Esto que está aquí es tejido. Esto que está acá es una navaja. Entonces, este es un microtomo adaptado para cortar en cortes de congelación. Lo roto y hace así, como si fuera una rebanadorcita de jamón muy fina, digamos. ¿Sale? Entonces ahí le preguntan a ChatGPT, ¿qué es un microtomo? Y buscan un video de un microtomo para que lo vean en acción. Este es uno adaptado en una cámara fría, está congelado aquí. Esta marca me gusta mucho, es Leica, es alemana. Hay diferentes modelos, me encanta esta marca, pero bueno. Hay unas más feitas, la verdad hay de todo. Pero bueno, sí, ¿de dónde vino la patología? Básicamente se la podemos medio atribuir a los alemanes, pero bueno, sale bueno. Esta marca me gusta mucho, es muy buena, hay muchas marcas y corte congelado. Estudio transoperatorio, están ustedes en su cirugía y ya les digo, pues ¿sabes qué? Esto es maligno. Paran su cirugía o extienden su cirugía y cortan con márgenes esa pieza. Entonces le dan ahí bordes y demás cosas. Ok, eso que les acabo de narrar muy a la Walt Disney del estudio transoperatorio por cortes por congelación es vital en su vida. Hay residentes de cirugía que no saben para qué es un estudio transoperatorio ni cómo lo hacemos. Estudio transoperatorio norma mi conducta quirúrgica. Si no va a normar mi conducta quirúrgica y me va a valer lo que me diga el patólogo, no está indicado. Soy un morboso que quiere hacer trabajar al patólogo para ver que me diga qué es. Y si es el único tejido que yo voy a obtener, ya lo eché a perder. ¿Por qué? Pues porque la baja temperatura causa artificios, ¿de acuerdo? Entonces, la morfología no es ideal. Sirve para el momento, para decir benigno, maligno, parece tal, mas no para un diagnóstico definitivo. Esto es para estudio transoperatorio o con la congelación podemos conservar algunos procesos. Podemos hacer inmunofluorescencia, podemos hacer histoquímica enzimática. La verdad es que podemos hacer muchas técnicas, podemos correr biología molecular en congelado también. O sea, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pero pues no es lo ideal si ustedes están pensando en que es el único tejido que obtienen, darme para congelar. Si ustedes me dan para congelar, le voy a hacer artificios. Entonces, esto es el ejemplo del estudio transoperatorio porque aquí les puse el criostato, ¿sale? Y esto es una navaja, cortamos a micras. Esto que está aquí, estas flechitas, es para avanzar a la platina.
¿no? Entonces ya. Y también pues podemos poner a cuántas micras cortamos. Nosotros cortamos entre 3 a 5 micras. 5 micras es una chuletota. Donde yo trabajo se corta a 2.5. Hay lugares que cortan estándar a 3, 3.5. La verdad es que va a variar. Pero lo bueno es cortar a 2, 2.5 y dependiendo del tejido, pues yo voy a cortar a ciertas micras. Acuérdense que para yo poder observar, estoy cortando como capas. Si yo veo a la célula, ¿cuánto medirá una célula? ¿Cuántas capas voy a ver? ¿Cuántas capas se van a superponer? Y entonces voy a ver artificios por un corte grueso, ¿sale? Entonces yo no sé cómo los grandes maestros de la patología trabajaban si esos microtomos no cortaban tan fino, ¿no? Pero bueno, realmente siempre me cuestiono eso, cómo hacían tantos diagnósticos, tantas cosas maravillosas. Pero bueno, por eso son grandes maestros. Yo la verdad luego les sufro con los cortes chuleta y los regreso y les digo, no, esto está muy grueso, esto está mal teñido, soy exigente con eso, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque es mi paciente o el paciente el que estoy viendo ahí. Fijadores químicos, esto es lo que ustedes van a usar toda la vida. La citología la van a fijar todo el tiempo con alcohol así como del 96, o sea, realmente, por eso venden el Cytosprite. El Cytosprite es alcohol y lo echan encima de la laminilla. Ustedes hacen su biopsia por aspiración con aguja fina, extienden, las ponen sus laminillas en alcohol. Que no pase tiempo. Esto es para patología. Cuando ustedes hacen para hematología y para el hematólogo, ellos sí dejan secar el frot y se hacen otras cosas. ¿Sale? Pero nosotros no tienen que dejarlo secar. No me le hacen tantito así, de alcohol. ¿Sale? Entonces eso para que no esté escurriendo. El alcohol va a fijar de manera inmediata esas células y están en monocapa. ¿Sale? Entonces la monocapa es que ustedes las extiendan bien. Bueno. Y pues el formol al 10%. ¿Qué es el formol? El formol es una solución de aldehído fórmico que viene al 40% en su forma comercial. Aguas con eso. No maten a los pobres patólogos, la verdad es que no somos tantos. Entonces no nos maten, ¿por qué? Porque si me lo dan al 40 es irritante de la vía aérea, directo. Y personas como yo que somos hiperreactores bronquiales, pues la verdad es que podemos sufrir un broncoespasmo nada más de olerlo. Entonces, no nos lo den al 40, a ustedes se los van a vender al 40 y hacen su regla de 3. Si quiero hacer 1 litro de formol y está al 40, ¿cuánto tengo que agregar de agua para hacerlo al 10%? ¿No? Esta solución se toman 10 mililitros y se agregan 10 mililitros de agua destilada y ya, ¿no? Entonces hago esos mililitros. Puede disolverse al 10% en buffer. El buffer, pues voy a usar fosfatos. Los fosfatos lo que hacen con agua destilada mantienen el pH al 7.4. Entonces, si mi objetivo es que la célula se vea muy parecido a como estaba en mi paciente, pues le mantengo el pH y le pongo formol al 10%, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los fijadores más usados, el alcohol y el formol. La parte de la congelación, ustedes casi no lo hacen. La verdad es que llega al laboratorio en fresco y nosotros lo congelamos. La parte de usar algunos otros fijadores o soluciones como la solución de Michaelis, o sea, el Boan, o sea, la verdad sí se los puede dar su patólogo, pero no es algo como que hagan tan habitual. Se usan para algunos especímenes muy particulares y nosotros les tenemos que decir cómo se usan. Entonces, hay algunos que nosotros usamos, por ejemplo, para microscopía electrónica. Y bueno, realmente para microscopía electrónica inicialmente puede estar en formol y ya después se lava y lo pasamos para otro fijador. Entonces realmente no tenemos como tema en que usen formol siempre y cuando esté bien fijadito, ¿sale? Hay materiales que no tienen que llegar fijados al departamento de patología, que es lo que vamos a usar para congelar. Eso desde el principio llega en fresco, ¿sale? El estudio transoperatorio no lo echan en formol, va en fresco, así como lo quitaron del paciente, lo envuelven en un campo y van corriendo con nosotros, ¿sale? Esto les puede salvar la vida, ¿sale? Cuando ya sean internos les van a decir, lleva esto a transoperatorio, se lo llevan en fresco, nunca lo vayan a echar en formol, ya ha pasado. ¿Qué hacemos con el formol? La muestra que hay que introducirla lo antes posible en el fijador, ya sea si es citología en el alcohol y en el caso de los tejidos en formol. La relación con volumen entre muestra y fijador dicen que debe ser de 1 a 20 como mínimo. Sí, pero la verdad es que si son especímenes muy pequeñitos, biopsias muy pequeñitas como las endoscópicas, no tengo tema, la biopsia mide 0.1 y el volumen pues lo consigo en un frasquito. Pero imagínense que ustedes quitan una hepatectomía parcial, no van a llegar con un tinaco-rotoplas así gigante con su hepatectomía parcial, ¿vale? Entonces, con que el formol cubra su pieza quirúrgica, lleguen rápido a patología y yo lo voy a cortar
para que el formol penetre y hacer este volumen de fijación. La muestra a fijar no debe de ser muy gruesa, de lo contrario las zonas centrales no se fijarán bien. Entonces, si es muy gruesa, van corriendo con el patólogo para que lo pueda fijar, para que podamos cortarlo. El formol fija en 24 horas una muestra de un grosor entre 3 a 5 milímetros. Más gruesa ya no se va a fijar por dentro, ejemplo, un útero. Pues a veces lo que hacen algunos ginecos que son ya como más entrenados, los perfunden desde el cervix. Entonces, si no tienen patología cervical, les ponen el formol para que entre desde la cavidad y por fuera también vaya entrando. Entonces, muchos, por ejemplo, si quitan un intestino, también lo perfunden así, le ponen el formol por dentro y lo cierran. Entonces, eso ya es para que ustedes como que ya en su práctica piensen, ay, ¿cómo va a entrar el formol 3 a 5 milímetros? ¿Cuánto tiempo tardan en venir por él? O yo lo voy a llevar a patología, ¿cuánto tiempo? O sea, eso ya es para que ustedes siempre lo tengan en mente, porque lo central se va a echar a perder en 24 horas, eso ya tiene muchos artificios. ¿Por qué? Pues porque ya se pudrió, como decimos nosotros, ya no sirve. ¿Sale? El tiempo de fijación es muy variable dependiendo fundamentalmente de las dimensiones de la muestra a fijar. Ejemplo, si yo tengo una biopsia endoscópica, en 3 horas yo ya la puedo cortar, o sea, ya la puedo meter pues a una capsulita y echar a proceso histológico. O sea, ya, no tengo tema. Las biopsias de mama las tengo que fijar y tengo que hacer un periodo de fijación que vaya entre las 8 y las 12 horas como mínimo, porque si yo lo hago con menos tiempo también varía el resultado en los tumores para las técnicas especiales. Esto todos los especímenes tienen una estandarización. Nosotros no trabajamos por capricho, muchas cosas ya están estudiadas y nos guiamos en los lineamientos del Colegio Americano de Patología, al menos yo sí son los que sigo, algunos siguen los del Real, que es el británico, pero pues la sociedad europea, dependiendo de quién, del gusto, porque en México la verdad es que el colegio ese de anatomía patológica nada más sirve para cobrar la certificación, nunca dicta nada, no hay protocolos de nada, la verdad tomamos las guías del CAP, que es el colegio americano, entonces el colegio americano nos dice cuánto tiempo que piensas, tenemos todo eso estandarizado, en el caso de biopsias muy especiales, pues nosotros sabemos cuánto tiempo por mínimo, ustedes no se preocupen, échenlos al formol y avísennos. ¿Sale? Y ya el patólogo de su confianza les va a decir, esta me la traes corriendo, es más, esta me la traes en fresco. Las biopsias renales les van a pedir que no vengan en formol porque nosotros tenemos que separarlas para técnicas especiales. O sea, dependiendo del espécimen, siempre pregúntenle al patólogo, te fijo la muestra, con qué la fijo, cómo te la mando, porque eso es súper importante, porque lo que yo tengo que ver es morfología. Y en el caso de algunos especímenes tengo que hacer técnicas especiales que la muestra no debe de pasar idealmente, inicialmente por formol, ¿de acuerdo? O sea, primero yo tengo que tomar, por ejemplo, una biopsia renal para congelación porque voy a hacer inmunofluorescencia, ¿sale? Entonces la inmunofluorescencia sí se puede hacer el tejido fijado, pero no sale, la verdad. Entonces, eso es algo que ustedes deben de saber. ¿Qué hacemos con la muestra? Pues ya más o menos les estuve diciendo. Su recepción, registro administrativo, el análisis macro, hacemos macroscópico, o sea, la macro o macroscópica, decimos, sí, es esto, lo describimos, el corte para proceso histológico, esto lo vamos a detallar un poquito más. Aquí les puse unos 2 ejemplos, así, tengo muchos. La verdad es que hay una clase que nada más habla de descripción macro, y así se las voy a dar, nos da tiempo perfecto. Fíjense, esto de aquí es tomado de un libro que nos dice cómo cortar las piezas. Eso es una maravilla. En México, el patólogo es el que corta. No en todos los lugares, porque si yo, por ejemplo, pusiera un laboratorio y no me diera tiempo, pues ya entreno a uno de mis técnicos y lo puede hacer. No están entrenados así. Los únicos que están entrenados así son unos que son técnicos universitarios. Son muy poquitos. Vienen de la Universidad Veracruzana y ellos estudian cómo hacer esto. Y aparte estudian gestión funeraria. No me pregunten por qué hacen las 2 cosas a la vez. No me pregunten, realmente no sé a quién se le ocurrió hacerlo así, pero es una maravilla eso. Entonces, si no ponen una funeraria, trabajan como histotecnólogos, ¿sale? Entonces, esos histotecnólogos son los que hacen ese proceso que ahorita vamos a ver más adelante, pero esto lo hago yo, patólogo, o los técnicos de tallado en España, ejemplo, que son los que cortan las piezas. Esto que ven aquí en blanco y negro y esquematizado es una cuadrantectomía o lumpectomía por un cáncer de mama. Acuérdense que la mama fundamentalmente es tejido adiposo. Lo único que marca que de dónde es que tenga piel. Si tiene piel, esto, pues yo ya digo, esto es anterior y ya la hice. O sea, cañón, ¿vale? Ya.